mecanismo interorgánico. ¿Cuál es? El Poder Legislativo elabora el presupuesto público y el Poder Ejecutivo elabora la cuenta general de la República. ¿Estamos de acuerdo? El Legislativo tiene una fecha, 30 de septiembre, para aprobar y cuadrar el presupuesto. Si no se discute y se aprueba el 30 de septiembre como fecha máxima, ¿qué proyecto entra? Elaborado por el Ejecutivo. Eso se llama mecanismo de control interorgánico. El Poder Judicial. ¿Y cómo se vincula ahí? Hay una sentencia interesante, la sentencia del conflicto competencial entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ¿no? Cuando el Poder Legislativo se fija su presupuesto, el Poder Ejecutivo fija su presupuesto, pero el Poder Judicial nunca fijó su presupuesto. Presupuesto público, siendo un poder del Estado. ¿Qué tenía que hacer? Acudir al Legislativo y pedir una ampliación al Poder Ejecutivo para elaborar su cuenta general. ¿No? Un conflicto competencial de hace muchos años que reconoce, sí, a partir de esa sentencia, que el Poder Judicial puede fijar su presupuesto público. ¿Por qué? Porque es un poder del Estado. Todas esas consideraciones están aquí en la Constitución. Es decir, lo importante no es únicamente leer la Constitución en el contexto de funciones, que las tenemos claras, sino también los mecanismos de control de cada uno de estos estamentos. Controles internos y controles interorgánicos. Y acá tenemos también otro tipo de control, por ejemplo, la interpelación, el juicio político. Tenemos otro, por ejemplo, que es el antejuicio a los altos funcionarios, el antejuicio constitucional, por ejemplo, el nombramiento de autoridades, ¿no? Acá, por ejemplo, hay que señalar una institución importantísima en el sistema de juego de poder, la Comisión Permanente del Congreso y sus funciones. La Comisión Permanente del Congreso tiene tales facultades que algunas se equiparan a las funciones del Pleno. La Constitución reconoce y le da tal valor a este órgano que tiene una conformación de 9 a 13 congresistas con una representación múltiple y representativa, ¿de acuerdo al nivel de congresistas, pero que, por ejemplo, tan importante es esta comisión permanente que cuando estamos frente a un estado de sitio y el Estado peruano entonces en una situación de acefalía, ya el Estado peruano ya no existe, una guerra civil, una guerra exterior, una calamidad, quien gobierna los destinos del país, ¿quién es? La Comisión Permanente del Congreso. Imagínense ustedes que el día de mañana hay una guerra en el Perú. El Ejecutivo destruido, el Judicial destruido. ¿Qué nos queda? ¿El Congreso? Sí, pero en suma, ¿qué? La Comisión Permanente del Congreso. En una situación de extrema emergencia, como es un estado de sitio, la Comisión Permanente del Congreso asume que la Presidencia de la República. Y esta Comisión del Congreso tendrá que elaborar dentro de un plazo peritorio, razonable, nuevas elecciones para conformar el Estado. La Comisión Permanente del Congreso también lleva a cabo los antejuicios constitucionales y los procesos de infracción a la Constitución de los altos dignatarios, de los altos representantes. La Comisión Permanente del Congreso también elabora las nóminas para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, ¿qué más? Entidades del Estado. Entidades del Estado, algunas, no todas. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Así es. Algunos, no todos, algunos. Bien, eso es lo importante. Con respecto a esto, el Tribunal Constitucional, ¿qué cosa hace? Representa la justicia, el sistema constitucional concentrado. Es el órgano de control concentrado en virtud del artículo 200 y 201 de la Constitución. Le corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las denegatorias recaídas en los procesos orgánicos y resuelve en última y definitiva instancia las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales. Tribunal Constitucional, conformado por ¿cuántos miembros? 7 miembros. ¿Elegidos por cuántos años? 5 años. Algunos han quedado 9 años, pero eso es una cosa. ¿De acuerdo? Bien. El Tribunal Constitucional representa entonces ¿qué? El tema de la magistratura constitucional, que es lo que se conoce como el control concentrado. Nos permite entonces desarrollar ese tema también que está en la balota. ¿Qué es el control concentrado? ¿Qué es el control concentrado?
El control concentrado es aquel tipo de control, llamado también control austriaco o control kelseniano. Recibe su nombre porque es, digamos, es un aporte de Hans Kelsen, quien en el año de 1928 representó y fue el presidente del primer Tribunal Constitucional. 1928, Tribunal Checoslovaco. Primer Tribunal Constitucional, el Tribunal Checoslovaco. 1928. 28. Tribunal Checoslovaco. Así es. De acuerdo, el primer Tribunal Constitucional. Hans Kelsen. ¿Es el primero? Claro, claro. Anteriormente no había. No había. Es el control concentrado. ¿Y qué nos dice el control concentrado? El control concentrado nos dice principalmente que existe un órgano ad hoc. Un órgano ad hoc. Un órgano ad hoc independientemente del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Un órgano ad hoc independientemente del Poder Judicial. ¿Cuál es? ¿Cuál? El control concentrado. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea, puede existir la sala plena del Poder Judicial, puede existir el Poder Judicial, la Corte Suprema, pero estos no ven las acciones de consolidar. Recordemos que el control concentrado es un control general, mientras que el otro control, el control difuso, es un control incidental. El control concentrado es un control de naturaleza general. Eso nos referimos que la declaración de inconstitucionalidad que emana de un tribunal constitucional tiene efectos erga omnes para todos, vincula a todos. Mientras que el control difuso es incidental, solamente vincula a quienes, a las partes del conflicto, es decir, interpartes. El control es un control general, ese es el control concentrado, ¿de acuerdo? El control concentrado. Sin embargo, hay tres tipos de controles en el Perú. Vamos a ver cuáles son. Primero, queda claro que este control concentrado es un control kelseniano, ¿no? ¿Cuál era el que debíamos usar? El negro, ¿no? Primero es el control concentrado. O control kelseniano. O control austriaco. Kelseniano, de Kelsen. El segundo es el control difuso. El control difuso ya es el control contrario, el control concentrado. Aquí no existe ningún tribunal constitucional, no existe ninguna referencia en la constitución de cada país a que un órgano dependiente de la magistratura constitucional resuelva en última y definitiva instancia las acciones de inconsolidad. Sino el control difuso deriva este tipo de controversias al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Sin embargo, el control difuso, que lo debería hacer el tribunal y no el Poder Judicial, es un control de naturaleza incidental. No es general, sino es incidental. ¿De acuerdo? Ahora, vean, el control difuso es entendido como que hay un artículo, si mal no recuerdo, el 638 de la Constitución, vamos a leer. 138. ¿Qué dice 138? ¿Qué tal? La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos para arreglar la Constitución y las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad de una norma constitucional y una norma legal, los jueces preferirán la primera. Igualmente preferirán la norma legal sobre toda norma de rango inferior. Ahí está el sustento del control difuso. Artículo 138 de la Constitución. Es decir, la prevalencia, este examen de prevalencia, que es un órgano judicial, no constitucional, sino un órgano judicial, de preferir una norma de carácter general, una norma de mayor nivel, de mayor jerarquía, que una norma de menor jerarquía. ¿De acuerdo? Ese es el control difuso. Al respecto, el control difuso ha tenido una serie de variaciones en los últimos años a raíz de que el control difuso solamente podía hacerlo, acá hay que hacer esta precisión. El control concentrado, ¿quién lo hace?
El TC. ¿Y el control difuso quién lo hace? Pero también lo puede hacer el TC, ¿no? ¿Claro? El TC también podría realizar la labor de control difuso. Prevalencia de normas, que se llama la prevalencia y jerarquía de normas. ¿Podría hacerlo también el Tribunal Constitucional? Claro. ¿En alguna oportunidad lo ha hecho? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Las acciones de amparo. No, las acciones de amparo no son control difuso. Hay un caso, el único que se dio en el Perú, en la época de la interpretación de la red de elecciones de Fujimori. El tribunal, como faltaba el quórum, tenía el quórum de 7, se redujo a ¿cuántos? A 3, en una acción de casualidad. Esa era para evaluar la constitucionalidad de la ley de red de elección. El tribunal hizo la labor de control difuso. La interpretación técnica. Así es, efectivamente, ese fue el supuesto. En ese tiempo. Interpretación técnica. Bueno, entonces, ¿quién puede hacer el control difuso? El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a raíz de la nación de un precedente vinculante, el precedente de la Comarcino Sánchez, precedente vinculante constitucional, se estableció que el control difuso, aparte del PJ, aparte del TC, ¿quién podría hacerlo? Tribunales administrativos. Esto es importante, por favor. Tribunales administrativos o también los llamados órganos colegiados. Órganos colegiados. De acuerdo a la 27.444. ¿Cuáles son los órganos colegiados? Los tribunales administrativos. De acuerdo a la 27.444. El control difuso, entonces, antes lo hacía ¿quién? El Poder Judicial y el TC. A raíz de la sentencia de Comarcino Sánchez de control difuso administrativo, el control difuso lo hace ¿quién? Tribunales administrativos. La Comarcino Sánchez. No se preocupe, doctora, yo le voy a... En la segunda parte vamos a analizar los precedentes y ahí voy a hacer referencia a esta sentencia, con el nombre y la fecha de publicación. ¿De acuerdo? El caso de la Comarcino Sánchez dijo además de que el control difuso lo hace el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pero para esto, para que proceda el control difuso, necesitan tres cosas. Primero, que la controversia sea relevante. Número uno, ¿de acuerdo? Que no haya, o no exista, perdón, no exista otra interpretación. Otra interpretación. Que no exista otra interpretación. ¿De acuerdo? Y que la interpretación que se haga, que la interpretación sea favorable. ¿A qué? Que la interpretación sea favorable. ¿De qué? Del artículo que está en objeto de la interpretación. La Comarcino Sánchez planteaba un caso. El señor Comarcino Sánchez era un señor que plantea un recurso de apelación, un recurso de reconsideración ante la municipalidad de Surquillo. Y la municipalidad, de acuerdo al tupo, le dice: mira, tienes que pagar una tasa. Entonces, la Comarcino Sánchez dice: pero señor, es un derecho de petición, el derecho de petición no requiere tasa. ¿Sí? Entonces el señor plantea el recurso de amparo, el cual llega al tribunal y el tribunal desarrolla ahí el control difuso administrativo. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes pueden hacer control difuso administrativo? Tribunal, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, tribunales administrativos y órganos colegiados al amparo de lo dispuesto en el 27444. Ellos sí. La SUNAR. Ellos no. Tribunales de la SUNAR sí, por ejemplo. Por la SUNAR no. Ojo, la SUNAR no. Tribunal administrativo de la SUNAR sí. Sí, ellos sí podrían hacer control difuso administrativo. ¿De acuerdo? Y el tercer tipo de control, lo que se llama el control político, que es, perdón, el control mixto, que es básicamente el siguiente: en los procesos de la libertad, llámese acción de amparo, habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento, el control es mixto y dual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso se resuelve el primer término por parte del Poder Judicial. ¿De acuerdo?
por parte del Poder Judicial. En los procesos orgánicos, el proceso entonces, me refiero a las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales, el control concentrado es un control no mixto, sino es un control único. ¿Por qué? Porque el TC conoce en última y definitiva instancia este tipo de procesos. Acción de inconstitucionalidad y conflicto competencial. Conflicto competencial, inciso D del artículo 201 de la Constitución. Aquí está. Acá, en los procesos orgánicos, las acciones de inconstitucionalidad y conflictos competenciales es único. El TC es el que resuelve de manera única, última y definitiva. ¿Bien? Sin embargo, hay otro tipo de control histórico, que lo vamos solamente a señalar, que es el control... ¿Puedo borrar esto? ¿Ah? Pero acá sí, ¿no? Ya. El otro control es el tipo de control... El otro se llama control político. Control político, que lo desarrolla lo que se llama la Corte de Estado. ¿A qué se refiere con ese sistema, Corte de Estado? ¿A qué se refiere, doctor? ¿Hay uno de uno? Con los procesos orgánicos. Sí, los procesos orgánicos, ¿ante quién se plantean inicialmente? Ante el Poder Judicial. Perdón, los procesos de la libertad, ¿ante quién se plantean? Ante el Poder Judicial. Las acciones de inconstitucionalidad, ¿ante quién se plantea? Ante el Tribunal Constitucional. El conflicto competencial, ¿ante quién se plantea? Ante el Tribunal Constitucional en última, única y definitiva instancia. Por eso acá, en procesos orgánicos, la instancia es única. Es el control mixto. ¿De acuerdo? El control mixto. ¿Sí? A ver, nuevamente. Se dice control mixto, ¿por qué? Porque tiene parte del concentrado y parte del difuso. ¿El concentrado cómo se da? En que el tribunal en ese tipo de procesos conoce en última y definitiva instancia las acciones de inconstitucionalidad y conflicto competencial. No se plantea ante el Poder Judicial. ¿De acuerdo? No se plantea ante el Poder Judicial. Mientras que los procesos de la libertad, amparo, habeas corpus, cumplimiento y habeas data, sí se plantean ante el Poder Judicial. Por tanto, tiene una instancia judicial y una instancia constitucional. Por eso... ¿Por qué habría de recurrir al Poder Judicial y no al Tribunal Constitucional cuando se trata de violación a la norma constitucional? Porque se recurre al Poder Judicial, claro, por riesgo de ya no poder recurrir al ¿en tribunal. el caso de la I o en el caso de un proceso de amparo? Acción de amparo. No, es que el proceso de amparo requiere ser evaluado por los dos poderes. En este caso, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Primero, definitivamente primero. No puede saltarse, no puede irse directamente al tribunal. ¿En qué casos? ¿En qué casos sí? ¿Y en qué casos el amparo va directo al tribunal? La acción de inconstitucionalidad, ¿en qué caso podría plantearse directamente al tribunal? Bueno, el código es claro. El código establece 4 supuestos. Primero, una afectación de fondo de la Constitución, número 1. Segundo, una afectación de forma. Primero vamos a señalarlas y después vamos a desarrollarlas. Primero, fondo, forma, directa e indirectamente. Adicionalmente y jurisprudencialmente se incluye otro supuesto más. Cuando la norma ha sido dada por un órgano manifiestamente incompetente. Hay 5 supuestos. Fondo, forma, directa o indirecta. Y la última es cuando ha sido dada por un órgano absolutamente incompetente. ¿Cuándo procedería una acción de inconstitucionalidad? Contra las normas de rango de ley. Por ejemplo, imaginémonos, primero desarrollemos la de fondo. ¿De acuerdo? Sale el día de mañana una norma que modifica la 276, que dice que ya para los trabajadores públicos no se requerirá un proceso administrativo disciplinario para darlos de baja. Ya no se requiere. Se deroga ese artículo. Y ese artículo contraviene directamente, de fondo, lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. El Estado otorga al trabajador la adecuada protección al beneficio vital. Directamente, ¿de acuerdo? Es de fondo. ¿Bien? Imaginémonos, ese es un primer caso. ¿Queda claro o no? Fondo, cuando colisiona abiertamente con algún enunciado de la Constitución. Forma, por ejemplo, hay una norma, el legislativo
le concede al Ejecutivo facultades delegadas. Y el Ejecutivo plantea este paquete de normas, pero solamente le faculta para legislar en tema de seguridad ciudadana. Y el Ejecutivo incluye ahí tributación. Se excede. Se excede. Hay un exceso en la facultad delegada, por lo tanto es forma. O por ejemplo, que por un error del Ejecutivo se diga en una norma, por ejemplo. La presente norma entrará en vigencia desde el 16º día de su publicación. ¿Es posible? Ya no. Salvo que la propia norma disponga la razón. Pero las normas entran desde el día siguiente de su publicación. O por ejemplo, una norma que no haya cumplido con la referendación del ministro correspondiente. Lo que dijimos antes, el control parlamentario y el control interorgánico. Esa norma no procede. O por ejemplo, que se vulnere el artículo 56. Que el Tratado de Derechos Humanos sea observado por el Ejecutivo. ¿Se puede? No se puede. Ese es de forma, ¿de acuerdo? No ha seguido el interlegislativo. O por ejemplo, se aprueba un proyecto de ley que no ha sido sometido a la comisión correspondiente. ¿Qué se hace? Se festina el proceso. Importa el ejemplo eso de la norma que entra el día siguiente de su publicación. Sí. Pero entra el día siguiente de su publicación y falta el refrendo del ministro del sector. Claro. Y sale la norma, sigue el refrendo, pero mientras no haya resuelto, en este caso el tribunal, la norma entra en vigencia del día siguiente. Se entiende que las normas entran en vigencia del día siguiente, salvo disposición en contrario. Así dice. En el ejemplo de la falta de refrendo. Allá. No. Ahí el procedimiento es este, y vamos a comentar con usted en el break lo siguiente. ¿Qué pasa si el Ejecutivo está discutiendo en el Consejo de Ministros y entonces el presidente dice, bueno, vamos a aprobar la ley de pesca? ¿El proyecto de ley de pesca que ha venido del Ejecutivo o es un proyecto del Legislativo? Entonces el presidente firma. ¿Quién debería firmar después? El jefe de gabinete. Y después el ministro del sector. Y el ministro del sector dice, ¿sabe qué, presidente? Disculpe, pero no estoy de acuerdo. Firma. No estoy de acuerdo. La Constitución dice que será irresponsable si salva su voto. ¿Qué significa salvar su voto? No firma. Y eso queda constancia en el acta en el Consejo de Ministros. Esa norma no tiene valor. Carecen, son nulos los actos presidenciales que carecen de la referendación ministerial. Nulos, nunca existen. No, pero eso, ¿en qué momento se determina eso? Se determina en el momento en que... Sale publicado ya. Claro, sale publicado. Pero tiene que ir necesariamente a una entidad, digamos, a... No, ya no, pues. Si sale publicado, entonces desde ese momento cualquier ciudadano tiene 6 meses para plantear esa declaración de competencia. Pero mientras no se plantea esa norma... Conflicto competencial. Mientras que no se plantea esa norma en vigencia, yo creo que sería objeto de una... Bueno, por un lado, podríamos plantear independientemente, se podría, si es un tema administrativo, si no es un elemento normativo, sino más bien un elemento administrativo, podría ser planteado una acción popular por una infracción. Por eso, pero mientras no se resuelve esa acción popular... Bueno, pero por eso, pues, lo que pasa es que la publicación de la norma, les dije, no es un requisito la publicación no se requiere para su eficacia, sino más bien para su vigencia. Vigencia y eficacia son dos conceptos distintos. ¿Desde cuándo rige? ¿Desde cuándo entra en vigencia? Desde que se publica. Pero ¿desde cuándo tiene eficacia? Desde que la norma está bien dada. Por eso es que existe el otro control, el control político, que significa que las normas del legislativo van directamente a un órgano que se llama Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado lo que hace es evalúa antes de mandarlas al tribunal. Lo que ocurre en Francia y en algunos países europeos. Sale la norma del legislativo y va al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado de alguna manera revisa las normas, ¿no? Y antes de que se publiquen, o las manda al tribunal o al órgano colegiado o concentrado, posiblemente les da cumplimiento. Me refería a esta acción de causalidad a propósito de su pregunta. Entonces hay fondo y forma, pero hay también directa e indirectamente. ¿Y cómo se da esto? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Vamos a borrar esto.
¿cómo se da esta violación indirecta o directa? Vean, hay un artículo en el Código Procesal Constitucional que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Cómo se llama? Bloque de constitucionalidad. ¿A qué se refiere con esto? El bloque es el conjunto de normas que son tratados de DDH, leyes orgánicas y normas de desarrollo constitucional. ¿Sí? Tratados de DDH, leyes orgánicas y normas de desarrollo constitucional. Por ejemplo, la Constitución no necesariamente tiene que ser vulnerada directamente, también podría ser vulnerada indirectamente. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si el día de mañana sale una ley orgánica, una modificación de la ley orgánica de municipalidades que diga, por ejemplo, señor, para aprobar los tributos y los arbitrios en las municipalidades no se requiere observar el costo del servicio? ¿Vulnera la Constitución? No. ¿Vulnera qué? Una ley orgánica. O por último, que diga, por ejemplo, la modificación de los arbitrios, la fijación de los arbitrios tendrá que darse por una norma de carácter administrativa por parte del alcalde. ¿Eso es correcto? No. Los arbitrios se fijan, los supuestos de arbitrios se fijan ¿cómo? Mediante ordenanzas municipales. ¿Cómo vulneramos la Constitución? ¿Directamente? No, indirectamente. Indirectamente. ¿Qué hemos vulnerado? Una ley orgánica. O por ejemplo, que una modificación, lo que vimos antes, en el artículo 27 de la Constitución, el Estado otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. Una norma se encargará de su desarrollo. La modificación que dijimos antes, ¿no? Señor, ya no se requiere un proceso disciplinario para prescindir los servicios de un trabajador en el sector estatal. ¿Qué norma vulnera? ¿La Constitución? No, la ley orgánica. Por eso es que se trata esto de acá, una vinculación, una afectación indirecta. ¿De acuerdo? Son 5 supuestos. Fondo, forma, directa, indirecta y aparte cuando el órgano que emite la norma es absolutamente incompetente. El último caso. Es una más. O sea, fruta indirecta Por eso es por un órgano incompetente. Por eso es. Fondo, forma, directa o indirecta y dada por un órgano incompetente. El otro caso, por ejemplo, muy conocido en jurisprudencia constitucional es el caso del gobierno regional de Cusco, Puno y de Huánuco, que dieron ordenanzas municipales hace algunos años que declaraban que la hoja de coca era un cultivo nacional y por lo tanto legalizaban su comercialización. ¿Le correspondía al gobierno regional dar ese tipo de normas? No. ¿Le correspondía a quién? Al gobierno central. ¿Sí? Al gobierno central. Ese tipo son esos 4 tipos de procesos. Entonces, ¿cuáles son? Control concentrado, control difuso, control mixto y el control político, el que hace lo que se llama el Consejo de Estado. Bien, hasta aquí la parte del desarrollo de lo que es... Acá en el Perú, ¿cuál sería el Consejo de Estado? Acá no hay Consejo de Estado. Ah, ya. Eso es teoría, eso es un derecho comparado. El caso que tiene es Francia, Consejo de Estado. Chile también tenía un Consejo de Estado. Las normas que salían del Ejecutivo, antes de ser publicadas, pasaban por una especie de un organismo especializado que veía este tipo de casos. Pero solamente Nunca se ha visto. nunca se ha dado esto. Nunca se ha dado esto. Vamos a hacer un break y de ahí continuamos con ya la parte procesal constitucional. ¿De acuerdo? Vamos a analizar los procesos constitucionales y los precedentes de algunos temas que tienen que ver con el derecho procesal constitucional. No sé si ustedes han visto la balota y quería que la vean, por favor. La balota la tengo acá. La balota la tengo acá. Hay algunos puntos que por cuestión de tiempo no lo vamos a ver porque recuerden que conmigo tiene solamente una sesión, no tiene más. Así que vamos a reforzar o ver lo que realmente también es parte bien complicada del examen, que es la parte de los precedentes vinculantes, ¿no? Acá tengo, por si acaso, no sé si ustedes ya han llegado a ver que es la parte de la balota.
La Constitución, concepto, los derechos constitucionales, el poder político, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, el Tribunal Constitucional, control difuso. Lo que nos queda ahora es analizar eso. El punto 9, Código Procesal Constitucional y los procesos constitucionales. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a ver la parte final. Hacemos un break de unos 10 minutos más o menos y continuamos con la sesión. ¿Sí? Luego buscar el artículo todavía. En su opinión, por ejemplo, cuando se modifican los porcentajes de pensiones para las viudas y los huérfanos, ¿no se estuvo violando la Constitución? Era un derecho ganado, se modificó el porcentaje. Entonces lo que dice el tribunal es que no se afectó el derecho porque la pensión siguió vigente, pero sí se afectó el porcentaje hasta una quinta parte del gobierno de Toledo. Lo que pasa es que en un principio el tribunal manejaba la tesis de que es un derecho adquirido. La pensión